jets de turbina, 727. En un solo viaje alcanzaba a sacar 10 toneladas en un jet. En un solo día llegó a sacar 10 aviones con 10 toneladas. Durante 7 años amasó una fortuna estimada en más de 25.000 millones de dólares. Su inteligencia lo llevó a ocultar el dinero en novedosos escondites llamados caletas, la última de ellas encontradas en la casa donde murió el patrón. Para la época fue un elemento bastante novedoso, donde Pablo Escobar Gaviria guardaba sus documentos confidenciales, ¿sí? Él la mandó a fabricar, él la tenía en su despacho privado cuando, digamos, tenía armas, documentos confidenciales que involucraban a personas dentro de la organización estatal. De pronto en algún momento él con su dinero o los obligaba, pues aquí guardaba sus documentos y nunca la dejaba tocar por nadie. Esta caleta siempre permaneció bajo su cuidado y su custodia. Con su riqueza ayuda a los más pobres, construye viviendas y cientos de canchas de fútbol. Se gana el respeto de los barrios marginales que el año 1982 lo eligen como representante del Congreso. Pero su dinero genera sospechas. En 1984, Guillermo Cano, director del diario El Espectador, publica un artículo donde muestra su pasado criminal de los años 70. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, comienza a investigar y pide la destitución. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete. Políticos ven con malos ojos que un millonario sin educación les quite protagonismo. Buscan detenerlo para extraditarlo a Estados Unidos como narcotraficante. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. En 1984 es destituido y Pablo Escobar comienza a amenazar a todos quienes osaban nombrar. Si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. El 30 de abril del 84, el ministro de Justicia Lara Bonilla es emboscado por sicarios en moto, muere acribillado. El 17 de diciembre del 86, el periodista Guillermo Cano sigue sus pasos. Jueces, policías y más periodistas terminan asesinados. Nosotros no teníamos entrenamiento militar, sino malicia indígena. Nosotros íbamos como unos paticos detrás de Pablo Escobar. El cartel de Medellín era un grupo de ovejas dirigidas por un león que era Pablo Escobar. Pablo Escobar nos infringía valor a nosotros. Para fines de los años 80, la guerra entre el Estado y el cartel de Medellín se erguía como una de las más sangrientas del mundo. Pablo Escobar había hecho amistades con paramilitares y guerrilleros que lo protegían, incluso financiando sangrientas operaciones. Y Pablo Escobar, el trato que tenía con el M-19 era que él les dio $2 millones y armas para que hicieran la toma. El trato era que ellos se tomaban esto y lo primero que tenían que hacer era quemar los expedientes de los extraditables. La toma del Palacio de Justicia duró más de 27 horas. Hubo 350 rehenes y 99 muertos, 11 de ellos jueces de la Suprema Corte colombiana. Otras 10 personas nunca fueron encontradas. Ellos entraron con un carro tanque dándole bala al que apareciera. Los guerrilleros adentro respondían. No, fue una masacre lo que se pasó ahí. Durante años las autoridades colombianas negaron la participación de Pablo Escobar en esta sangrienta operación. Popeye, testigo de las reuniones previas, ratifica la intervención del patrón. Yo estuve ahí. Se le entregaron $2 millones a un miembro importante, Iván Marino Ospina, que él muere antes de la toma, pero la plata se la entregaron. Armas se recogieron en Medellín. Era tan grande la fortuna del capo y sus ansias de triunfo que comienza a ofrecer hasta $10.000 por policías muertos. Reparte armas de grueso calibre a sus sicarios. Más de 600 uniformados son asesinados en plena calle. Pablo Emilio Escobar Gaviria
que para esa época, los 80, él ya contaba con un arsenal, ¿sí?, que ni siquiera al interior de la institución todavía se conocía. Eran armas que él mandaba traer del exterior, compraba armas con silenciador que él tenía para la época, y ni siquiera los grupos legalmente constituidos, las fuerzas militares y la policía tenían conocimiento de que Pablo Escobar Gaviria ya tuviera ese arsenal en su poder. Y en la primera noche matamos 17 policías. Y como los policías vivían en los barrios populares, los empezamos a atacar en los barrios populares y ahí se cuajó la guerra. Los muertos ahí fueron bastanticos. ¿Usted mató policías? Sí, claro, y los pagaba también. ¿Sí? Salíamos a enfrentarlos, mano a mano. Y Pablo Escobar hacía retenes y como si fuéramos ley, nos disfrazábamos de policías para matar policías. Habían policías que mataban policías, les pagamos a los policías la muerte de los policías, compramos los fusiles de la policía, eso fue una locura. Pablo Escobar Gaviria era un bandido perfecto. ¿Cómo es el bandido perfecto? El bandido perfecto es una persona equilibrada emocionalmente, ni se pone muy contento por una cosa buena que le sucede, ni se coloca muy triste por una cosa mala que le sucede, sino que es una personalidad así, normal, así. Es desde los tipos que se emborrachaba y lo abrazaba a uno, te quiero mucho, y babiaba, no. Él se fumaba un varillo y se tomaba media cerveza génica y ya. Era un hombre que hablaba normalmente, pausado, tomaba sus decisiones con cabeza fría. Él era un témpano de hielo, por eso llegó hasta donde llegó. Para 1987, Pablo Escobar tenía más de 2.000 propiedades en todo el mundo. En Medellín, su centro de operaciones, construyó 2 fortalezas, una para vivir y otra de oficina, que literalmente era un banco. Pero el año 1988 se produce el gran quiebre en la historia. El Cartel de Cali, un grupo de narcotraficantes del sector sur de Colombia, instala una bomba en su edificio residencial, el Mónaco, donde estaba toda su familia. Pablo Escobar había salido 30 minutos antes de la explosión. Sus hijos y señora salvaron con vida, no así 3 de sus guardaespaldas y sirvientes. Con la llegada de la policía y la prensa, se percataron del increíble lujo de la propiedad, más de 50 automóviles de colección y obras de arte originales de Rodin, Botero, Picasso, incluso Dalí, que duplicaban el valor de la propiedad. 25 años más tarde ingresamos al edificio Mónaco, destruido y deshabitado. Aún así se puede observar la majestuosidad de la construcción y los detalles que hacían de Pablo Escobar el sanguinario capo de la cocaína. Pablo Escobar vivía acá con sus hijos y su esposa en el 6º y 7º piso. El resto de pisos era para los empleados, las señoras de la cocina, los señores de mantenimiento, los escoltas, y ahorita van a ver cómo eran los apartamentos de los empleados. Este era uno de los baños de los empleados, un jacuzzi. Este era el baño del empleado. De los empleados, imagínate. Este era el baño de los empleados, todo en mármol. Estos son huecos que dejó el ejército buscando caletas, rompieron los techos para buscar si habían acá más caletas. Aquí era el calabozo del señor Escobar, que era donde traía a la gente a torturarla, a matarla, en este sector. Este era el ascensor que subía a los apartamentos. Pablo entonces venía acá, torturaba, mataba a la gente y después subía al apartamento a jugar con sus hijos. El resto del vecindario era así. ¿Sí ves? Son casas de un piso, son casas grandes con unos jardines, pero eran así. Y Pablo, en la mitad de todas las casas grandes, el edificio de 7 pisos. Todo el edificio conduce a un 7º piso en penthouse, la pieza principal del patrón, más de 240 metros cuadrados de habitación y su propia bóveda. Y acá en este espacio era la cama de Pablo Escobar estaba acá. Tengo la cama allá y le pongo mi plata a la cabecera. Esta es la bóveda de Pablo Escobar. Una bóveda que tiene más de 3 metros de altura, tiene más o menos 20 metros cuadrados. La puerta de acero. La puerta es de acero. Está completamente blindado, esto es grandísimo. Algún día esto estuvo lleno de dinero, todo, hasta el techo, de
dólares, pesos, lingotes de oro. Esto era la caja menor de Pablo Escobar. El atentado a su residencia y familia no lo perdonó y comenzó la peor etapa de su reinado, el inicio del narcoterrorismo. Popeye relata que el sistema de carros bombas Escobar lo importa desde España con socios de la ETA. Y nos enseña a nosotros a armar los carros bomba a control remoto. Eso primero en Colombia usted veía que colocaban bombas muy poquito, pero era con pólvora negra esa que hacen los voladores y grapas retorcidas para crear la metralla. Pero cuando eso explota en Colombia, aquí tuvieron que traer expertos estadounidenses para decirles, llegó el terrorismo a Colombia. Estamos observando en este momento el sitio donde quedó ubicado el bus que fue utilizado para el atentado. Ahí ven ustedes el bus al fondo. El país quedó en shock. Uno no sabía, a veces, digamos, sin ser tan extremista, pero uno sabía que salía a la calle y en cualquier momento, en cualquier lugar podía pasar algo y uno podía estar ahí. Más de 250 bombas explotan en las principales ciudades de Colombia. Y empezaron allá a escorbar en un rincón, entonces yo le mandé el plano de la cámara y estaba el tipo, cogió algo y lo levantó y era una cabeza, era la cabeza del... donde estaba el carro bomba, ahí quedó. Yo me acuerdo que el periodista dijo, uy, hijo de puta, es la cabeza, es una cabeza. Las escenas yo creo que no, yo se las puedo decir, la televisión las puede mostrar, pero la vivencia es una cosa que es espantosa, o sea, el olor de la sangre, el olor de la pólvora, la dinamita, no podríamos reflejarlo en las imágenes, no alcanza a ser reflejado en las imágenes. La guerra continúa por 2 años. En 1991 Pablo Escobar se entrega a la justicia colombiana tras lograr cambiar la constitución e impedir la extradición. Durante 9 meses vive en la cárcel La Catedral, construida con su propia fortuna. Al momento de su traslado, los radios del helicóptero captan nuevas amenazas de Pablo Escobar. Todo lo que ustedes sufrieron y lo que mi familia también ha sufrido, pues va a repercutir en la paz de este país, que es muy importante. 9 meses dura Pablo Escobar y sus secuaces en La Catedral. El 21 de julio del 92 se escapa caminando tras haber matado, desmembrado y quemado a 2 de sus socios del cartel al interior de la prisión. A cada gendarme le habría pagado miles de dólares. Nuevamente con la llegada de la prensa, se destapa el lujo con el que vivía el patrón en la supuesta cárcel estatal. Restaurante con chef extranjeros, áreas de juego, oficinas para continuar el negocio, piezas de lujo y la celda 001, una majestuosa habitación para el jefe, incluso con escondites. La Catedral era una cosa de locos. Eso era una empresa criminal. En la cárcel La Catedral empezamos a reconstruir la estructura del narcotráfico. Se empezó a manejar la guerra contra el cartel de Cali. Y allí seguimos en la guerra contra el cartel de Cali. ¿Era un hotel 5 estrellas? Un hotel 6 estrellas. Allí subían las señoritas, había orgías, teníamos chimeneas en las celdas, había discoteca pequeña, pues no una discoteca con luces como las de Miami, pero sí eran chéveres para ser una cárcel. Había visitas todo el día. La búsqueda de Escobar se desata con más de 5.000 hombres. Todos sus enemigos se unen. La policía, militares, la CIA, la DEA, paramilitares, guerrilleros y el cartel de Cali forman el bloque de búsqueda. Por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. En medio de la guerra, Roberto Escobar, alias Osito, hermano y socio del capo, es detenido. Estando en la cárcel recibe una carta bomba que explota en sus manos. Producto de la bomba, queda prácticamente sin audición, la pérdida de un ojo y con la visión del 10% en el otro. 20 años más tarde de aquel atentado, logramos ubicarlo y compartir unos momentos. Insólitamente, usufructúa de la imagen de su hermano. Eso en algunos minutos. Luego, las duras acusaciones de Popeye al hijo de Pablo Escobar. El señor Marroquín era un asesino. De los 12 años participaba en torturas con nosotros porque el patrón lo estaba entrenando para que fuera un bandido. Yo estoy en contra de todas esas organizaciones que atenten contra la seguridad y la paz de la nación, ya sean ellas de izquierda o de derecha. Pablo Escobar dejó su huella en el mundo como el mayor narcotraficante de la historia, con una estructura de sicarios compleja que hasta el día de hoy complican a Colombia.
Además creó y articuló las mejores rutas de contrabando utilizadas hasta la actualidad. Permeó con corrupción todas las instituciones públicas y dirigió una guerra con miles de muertos que hasta la fecha no se pueden determinar. De hecho, hasta el día de hoy no es raro encontrarse con militares fuertemente armados custodiando plazas, casas y caminos. Es parte del día a día. Aún así se ganó el respeto de miles, quizás millones de colombianos. Algunos, a pesar de los hechos y las pruebas, lo siguen venerando. A principios de 1980, un multimillonario Pablo Escobar comienza a resonar en los medios y los barrios marginales como benefactor. Sus principales donaciones, canchas de fútbol. Señor congresista Pablo Escobar, a nombre de los barrios Nutivar y Fátima, hago entrega de esta bandeja como reconocimiento a su decidido apoyo que brindó para que este 27º clásico futbolístico haya sido todo un éxito. Y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña. En meses era conocido como el Robin Hood colombiano. Un aplauso para don Pablo Escobar Gaviria, después de ese maravilloso saque de honor. Alonso, el habitante del norte. Con su lema Civismo en Marcha, recorre los barrios marginales de Medellín. Era 1982. Con 6 años en el negocio del tráfico, era multimillonario. Bueno, nuestro movimiento, la ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Es en ese mismo año que realiza una de las obras sociales más recordadas. En 1982, Pablo Escobar corona su autodenominado movimiento social Civismo en Marcha, con la construcción de más de 400 viviendas para personas de escasos recursos. Hasta el día de hoy, este barrio lleva orgullosamente su nombre. Los muros lo anuncian durante el recorrido. Las micros llevan su nombre. El barrio Pablo Escobar se levanta en la periferia de Medellín con un estilo similar a las favelas de Río de Janeiro. No es fácil llegar, menos como extranjeros. Sector complicado dicen, pero las caras son amables y amigables, más cuando pedimos referencia de quien las edificó. Para mí fue una persona humanitaria con nosotros. Cariñoso, muy amable con los niños y una persona intachable, fue Pablo. Un hombre muy bueno, un hombre de buen corazón, un hombre que si lo hubieran dejado hubiera sido el mejor presidente que hubiera tenido Colombia. Las casas fueron entregadas para familias que vivían en un basural. Pablo Escobar las construyó con su propio dinero, cero aporte estatal. No me gusta que hablen mal de él, porque para mí fue una persona muy buena, porque fue el único que tuvo esa dignidad de meterse al basurero, donde habían gallinazos, ratas, basura, de todo. Fue el único que se indignó de ir hasta allá a fijarse a ver la gente cómo vivía allá. Iba mucho al basurero. Iba mucho allá y él se bien arreglado y todo y se codeaba con la gente mugrosa, malolienta. Hasta que Dios me lleve siempre voy a estar agradecida de él. Yo voy para 30 años aquí en esta casita y eternamente agradecido por Pablo Escobar. No solamente yo. Pregúntelo aquí cualesquiera de las personas que vinimos de abajo, por ejemplo la señora y la señora acá, que vinieron de abajo del bosque. Si por eso tenemos casita, que no tuviéramos nada. 30 años han pasado desde la entrega de estas casas, 20 de la muerte de su benefactor, pero ni el tiempo ni la política han logrado borrar el nombre y rostro de Pablo Escobar. Ese letrero
lo colocamos hace poco en contra de un alcalde que hubo en Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, que decía que ese nombre había que cambiarlo. Y nosotros dimos que por el contrario, las cosas hay que marcarlas con su nombre. Entonces lo marcamos con el nombre del barrio Pablo Escobar. Y no solo está el muro en su recuerdo, estampitas y fotos con rostros del patrón cubren paredes de estos vecinos. Una admiración que podría resultar irracional, pero para estos pobladores, Pablo Escobar fue su única salvación. Él era un tipo muy elegante, un parecido muy bonito. Jamás. Nunca nos pidió nada a cambio. Fuera yo un embustero, tendría que nunca pidió algo a cambio. Acá habían antes muchas más placas de agradecimiento a Pablo, entonces, pero a gente que no le convenía, porque estaba su nombre ahí, las mandaron quitar. Un lugar que cada 2 de diciembre, día de la muerte de Pablo Escobar, se repleta de flores y llantos. Mucha tristeza, muchas lágrimas, mucho, mejor dicho. Como que se nos hubiera muerto la mamá, porque ella era un papá para nosotros. Un recuerdo y veneración que estos pobladores aseguran pregonarán a extranjeros, vecinos y familia. La devoción por su benefactor la mantendrán por siempre. Lo vamos a defender, lo defendemos toda la vida y seguiremos defendiéndolo, y esperamos que algún empresario se digne a regalarnos algún día una escultura de Pablo Escobar para ponerle en el barrio, para que el mundo sepa que Pablo Escobar existió y que sigue existiendo en el barrio. Con 2 años de tráfico, Pablo Escobar ya era un reconocido multimillonario de Medellín. Toneladas de drogas se despachaban diariamente desde la selva hacia Estados Unidos, donde el kilo de cocaína se vendía a $50.000. En 1978 decide capitalizar su éxito económico y criminal comprando 3.000 hectáreas de terreno. Funda la Hacienda Nápoles, en una posición estratégica entre Bogotá y Medellín, rodeado de espesa selva. En 1978, Escobar y Gaviria compran una extensa finca en la región del Magdalena Medio colombiano, la Hacienda Nápoles, orgullo y símbolo de su éxito. Amante de los animales, Pablo Escobar construye su propio zoológico con más de 300 especies exóticas, todas al aire libre. Él, para satisfacer a su ego y a su familia, decidió que todos aquellos animales exóticos que no habían en Colombia, él los pudo traer de África. Construye hoteles de lujo para sus invitados, 6 piscinas, 18 lagos artificiales, una pista de aterrizaje donde incluso podía maniobrar un avión Hércules, helipuertos, hangares, una plaza de toros, un bar-restaurante y caballerizas de paso fino. Si usted va a la Hacienda Nápoles, lo que encuentra ahí es un museíto chimbo ahí. Primero, es una cosa esplendorosa en Latinoamérica. Animales en su hábitat natural. Era una locura los animales que hay, porque era más costoso el sostenimiento de los animales que traer los animales. Y unos lagos muy bonitos. Pues la casa en esa época, para esa época era muy bonita la casa principal, muchos árboles. En diciembre de 1978 inaugura su pequeño reino, invita a toda la familia y contrata un canal de televisión para realizar un documental. Los helicópteros también empiezan a llegar, trayendo consigo a más visitantes. El ambiente ha cambiado. El sonido de la música, las risas, la conversación y el chapuceo en la piscina dan el ambiente de recreo y descanso. Preciado que tengo en mi vida, mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. Con el paso del tiempo, Hacienda Nápoles se convierte en el centro de operaciones del Cartel de Medellín. Reuniones, secuestros, asesinatos, pago de coimas y despacho de drogas se hacen desde este punto. El año 1984, tras la muerte del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Escobar deja la propiedad. Sus animales quedan libres por los páramos. En 1992 es tomada por militares que la destruyen buscando dineros. A
30 años de su apogeo, viajamos al lugar. El trayecto terrestre entre Bogotá y Hacienda Nápoles es en medio de la selva. Los 200 kilómetros se recorren en 5 horas, si es que no hay camiones o accidentes. Fácilmente pueden ser 7. El camino es custodiado en todo momento por militares, uno de los tantos legados del patrón del mal. Al llegar, su imponente anuncio, el icónico portal con la avioneta en su parte superior. El mito dice que fue su primer envío a Estados Unidos. Un mito solamente, aquel monomotor no tenía la autonomía necesaria. Al interior la magnitud sorprende. Se ha convertido en un parque de atracciones. Con algunos pequeños cambios, uno logra apreciar la envergadura del Imperio Escobar. Pablo Escobar mandó a construir 18 lagos acá dentro de la hacienda Nápoles. Desvió un río cercano para llenarlos de agua y lo hizo. Él originalmente trajo 4 hipopótamos del zoológico de San Diego, 3 hembras, un macho, y hoy en día, después de más de 20 años, hay casi 40 hipopótamos. Hay algunos hipopótamos que se han salido y hay una historia que hace como unos 8 años apareció un hipopótamo caminando por toda la autopista. Bueno, Pablo acá tenía canguros, tenía elefantes, jirafas, rinocerontes, avestruces. En el lago hay un animal muy representativo del río Amazonas, que es el delfín rosado, que tenía un delfín rosado acá. Este era una de sus mascotas, la tenía en el patio de su casa. Esto es lo que más impresiona, cómo una persona logró tener tanto dinero, tanto poder para construir esto, para tener animales de esta magnitud como mascota. Y él es Vera, el original rinoceronte que tenía Pablo Escobar. La gente venía acá, conocía el zoológico, los lagos. Era como si fuera un hotel 5 estrellas, pero gratis. Y aquí pasaron políticos, deportistas, modelos, las mujeres más hermosas del mundo pasaron por acá, la gente más importante del mundo pasó por acá. Aquí pasó gente como Noriega, como Vladimiro Montesinos. Hasta incluso hay el mito de que estuvo acá los Rolling Stones. Estas cebras que vemos acá son hijas de las originales que trajo Pablo Escobar. En los 80s, cuando Pablo Escobar las trajo, llegó acá a Linderena a decirle a Pablo, bueno, estos animales ¿qué? Nos los vamos a llevar. Él estaba en Medellín, vino rápidamente en el helicóptero, le dijo al funcionario que no se las llevara, que le daba dinero y todo eso. El funcionario no quiso aceptar. Y mientras que él hablaba con él, porque Pablo era una persona muy dada a hablar y entonces todo esto, los empleados trajeron pintura, cogieron unos burros, los pintaron y el Linderena lo que se llevó fueron 5 burros y dejaron acá las originales. Pablo hacía todo por sus hijos Juan Pablo y Manuela. Cada rincón de la hacienda tiene su historia y anécdota. Pablo Escobar lo que no podía comprar lo mandaba a hacer. A Juan Pablo Escobar le gustaban mucho los dinosaurios y Pablo no hizo lo que podría hacer un padre normal, que era regalarle un juguete, un dinosaurio, un tiranosaurio rex o algo así. Lo mandó a hacer 6 réplicas a este tamaño. Manuela le dijo a Pablo que quería un unicornio y Pablo Escobar cogió un caballo así pequeño, le colocó un cacho y le colocó unas alas de avestruz y se lo regaló a Manuela. Lo que esa niña le pidiera a Pablo, lo obtenía. Le dio eso en una Navidad y obviamente el caballo no duró más de 2 o 3 días vivo y se murió de la infección. No es que le pegara, sino que le hizo una operación. Le hizo una operación, se lo cosieron, un cacho, y las alas se las cosieron. Gonzalo Rodríguez Gacha era la persona que tenía los laboratorios, ¿sí? Era la persona que hacía la cocaína. Se la vendía a Pablo y a los Ochoa. Pero como tal, Pablo Escobar lo que hacía era distribuir.
Él acá en la Hacienda Nápoles y en Río Negro y en Medellín tenía aviones, avionetas, jumbos, sí, aviones súper grandes para destruir. En las 500 hectáreas de Hacienda Nápoles, este quizás es el punto más importante de la industria de Pablo Escobar. La pista de aterrizajes, donde se distribuía la droga a todo Centroamérica, incluso a Estados Unidos. Pero también donde comenzaba la fiesta, donde las personalidades políticas de la farándula, del espectáculo mundial, llegaban para pasarlo bien, para tener un rato agradable y también disfrutar de la tremenda casa que ahora iremos a conocer. Los actuales dueños, concesionados por el Estado, decidieron alejarse de la imagen de Pablo Escobar. Aún así mantuvieron sus hitos, el portal de ingreso, las inmensas lagunas y el sector más icónico del patrón. La van a encontrar en la parte de adentro, no, pero era esta casa. La mansión de la época está destruida por quienes buscaron las supuestas fortunas escondidas. Ahora es un museo, autos de colección incendiados por sus enemigos, motos de agua, lanchas en desuso y un helipuerto lo adornan. Digamos, acá podemos ver una foto de esta misma baranda. Mira cómo era. Y esta la construyó él. Él la manda a construir. Él la manda a construir con Gustavo, con su primo Gustavo Gaviria. Ahí era donde estaba el comedor. Quedaba la piscina. Ese sería como el similar, la tierra del Nunca Jamás que creó Michael Jackson. Es el similar en Colombia, la que creó Pablo Escobar, la Hacienda Nápoles. Una exhibición que contempla no solo la muestra del poder económico del clan Escobar. Durante el recorrido se presencia su cara más brutal: asesinatos, torturas y secuestros. Esas dos dualidades que tenía Pablo, él le dolía que un pájaro se muriera acá en la Hacienda Nápoles, pero podía poner una bomba. En 1982, Pablo Escobar, gracias a sus benefactores de casas y canchas de fútbol, es elegido el representante del Congreso. Es un craso error, el error más grande de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él veía que él cargaba el carnet y que en esa época existía la inmunidad parlamentaria. Un parlamentario no se podía tocar por nadie en Colombia. Y él lo paraba, iba con nosotros, mostramos ese carnet y ahí mismo todo la policía echaba para atrás. Quien esté interesado en saber qué cantidad de dinero tiene el señor Pablo Escobar, lo puede investigar en la Administración de Impuestos Nacionales o en la Administración de Hacienda, ¿no? ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabuloso capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Todos se preguntan de dónde sale su dinero. Poco a poco comienzan a salir sus primeros detractores. El principal, Luis Carlos Galán. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. El líder del Partido Liberal Colombiano logra la expulsión del Congreso de Escobar y comienza una campaña en su contra para lograr su extradición. Pablo nunca olvidará, y en 1989, cuando Luis Carlos Galán era candidato a la presidencia y lideraba las encuestas, Escobar lo asesina en uno de sus últimos discursos públicos, el gran magnicidio de Escobar. Se infiltra la seguridad del candidato Luis Carlos Galán, que eran los del DAS, y se ejecuta en Soacha. Ese es el día más grande del cartel de Medellín, donde se mostró más poder. Ese día el país quedó en shock. Dijo, no, aquí no hay nada que hacer.
aquí tenemos que hablar con esta gente, hay que tumbar la extradición. Juan Manuel, su hijo, actual senador de Colombia, asegura nunca haber tenido más temor que aquella noche.